Hola, hola. Bueno, aquí estoy de nuevo en mi cita semanal, hoy súper puntual, porque hay invitada. Hoy nos va a acompañar Eva y estoy seguro que va a ser súper interesante. Así que Eva, cuando estés por aquí, me envías solicitud. Hola Ana, Paula, David, Rosita, hola. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar del potencial de la creatividad. Buenas, Paula. Y en cuanto se una Eva, comenzamos. Bueno, hoy la pregunta para lanzar al oráculo y con la pregunta que nos vamos a inspirar va a ser ¿cómo potenciar la creatividad? Muy buenas, a ver si llega Eva. Ahora me llaman, pues no es el momento. A ver. Bueno, mientras se une Eva, nada, lo que os decía, hoy el tema va sobre la creatividad y bueno, recordar y lanzar ahí. Mira, ya está aquí Eva. A ver. Aquí está. Aceptar. Eva, ya te he aceptado. Se supone que. mm, Ahora. ¡Hola! Hola, hola Gema, hola a todos. Muy buenas, bienvenida Eva. Muchas gracias, muy feliz de estar aquí. Jo, mucha ilusión me hace. Sé que se va a pasar volando, súper rápido, pero bueno, la verdad que tenemos una hora por delante y cuando pensé en este tema, el tema de la creatividad, pues por supuesto pensé en ti, Qué porque bien. bueno, todo el mundo dirá, claro, bueno, ahora cuando te presente vas artista y bueno, de antemano puede parecer que, claro, siendo artista es creativa, pero bueno, ya lo hemos hablado y hoy nos reuníamos precisamente para eso, ¿no? Para hablar que al final la creatividad va mucho más allá de una actividad, ¿no? Al final va un poco con tu manera de ser y bueno, la verdad que Eva, conocerla, conocer su historia, pues es pura inspiración y bueno, creía que iba a ser un gran aporte compartirlo. Así que bienvenida. Además, Muchísimas gracias. sí, yo encantada. Además, bueno, Eva también ha creado un oráculo que ella misma ha canalizado. Entonces, la tirada de hoy, al final, serán ambos oráculos así en conjunto. O sea, que puede estar muy bien. Entonces, bueno, voy a hacer así una presentación. Lo primero que os diría a todos es que visitéis su perfil, porque bueno, aquí se va a quedar pues corto para profundizar en todo lo que hace, pero bueno, Eva es artista, trabaja sobre todo, Eva, trabajas en gran formato, ¿verdad? Sí, los cuadros que pinto, salvo que sean encargos específicos, la verdad que no sé pintar en pequeño.
Me encanta pintar en grande. Suelen ser formatos que andan sobre el 100% o 140%, 120 por 80, por ahí más o menos, en torno a 1 metro por 1 metro. Ajá. Sí, y está como muy vinculado también con la mujer, ¿verdad? No he escuchado ahora, perdona, Gema. Que No he escuchado tu pregunta. la obra en sí está como muy vinculada hacia la mujer. Se corta. ¿Se corta? ¿No me oyes bien? ¿Los demás me oís bien? No sé si hay buena conexión. A ver. Ahora te escucho bien. Vale. Que decía Eva que en general la obra está muy enfocada a la mujer. Sí, mi obra está totalmente enfocada a la mujer porque nació del segundo parto de mi hija. Entonces, bueno, ahí digamos que nació una nueva persona. Yo no me siento tan artista, sino que me siento más mujer creadora. A raíz del parto de mi hija, ahí se transformó el lugar desde el cual yo pintaba. Llevaba 30 años pintando desde un concepto mental, yendo a clases particulares siempre con diferentes artistas. Y yo tenía un concepto de creatividad que me doy cuenta ahora que era un concepto mental que aprendí en la escuela, que era vivir esa creatividad creyendo que solo algunos, ¿no? La tenían. Yo sentía, siempre me preguntaba, pero Dios, ¿cómo hacen esos artistas que encuentran su estilo propio, ¿no? Porque yo me sentía metódica. Bueno, claro, muchos años estudiando dos carreras, todo el curso escolar, como todos hemos estado cursando, y bebiendo de ese concepto de ser creativo, ¿no? Que tenía más que ver con desarrollar actividades como pintura, como manualidades, como hacer cosas con las manos, pero en realidad esto era como una cosa muy confusa, ¿no? Era un concepto mental. Entonces, durante esos 30 años yo desarrollaba la pintura como un hobby, pero siempre sentía que yo no era ese artista que llegaba a su casa y sabía pintar. De hecho, no me atrevía ni siquiera a hacerlo porque tenía la sensación de que yo no era tan creativa si no tenía al maestro al lado, ¿no? Que me indicase. Yo lo que sí sabía bien era obedecer, ¿no? Que eso sí nos lo enseñaron bien en la escuela. El método, ¿no? El método. Sí, exacto. Entonces, bueno, tuve la suerte y la oportunidad de abrirme a un parto creativo. Mis dos partos fueron tremendamente creativos, no fueron por la vía convencional. Entonces ahí me di cuenta de que sané todo ese asunto, porque al parir desde tu poder personal, la mujer primero que hace una sanación a través de su útero con respecto a la creatividad, porque el útero energético alberga toda la creatividad y la intuición, la sabiduría que está ahí en el poder mamífero. Cuando tú pares desde tu poder personal, eso es como que se abre un canal, ¿no? Entonces, cuando terminas de parir, tú tienes unas ganas tremendas de hacer de todo. Es como que solamente tienes ganas de vivir. Y ahí empecé a pintar sin plantearme buscar ningún estilo, sin copiar, sin pensar en ir a clases. Empecé como por primera vez en mi vida a descubrirme un ser creativo, simplemente pues cogiendo un lienzo en blanco y poniéndome a pintar una imagen que había, pues la primera imagen la copié, ¿no? Pero fue como la voy a copiar a mi manera de lo que me va saliendo. Y Claro, entonces ahí ya empecé. Claro, ahí empecé a sorprenderme de, ostras, pero esto es otro lugar desde el que pinto. Entonces yo me gustaría contar que mucha gente me dice que yo soy un ser muy creativo, ¿no? Pero tendrían que ver quién era yo cuando estudiaba en la universidad, que me recuerdo que tenía una compañera que me decía, eres la persona más metódica que conozco en mi vida, porque me acostaba por la noche y dejaba meticulosamente colocada la taza del desayuno, la cafetera, no sé qué, la cuchara, la leche. Y eso era desde la mente, ¿no? Desde el control. Entonces, lo que yo descubrí con estas experiencias es que cuando uno se atreve a experimentar diferentes formas en nuestra vida, no tanto una actividad específica, si yo me atrevo a salirme de lo que me han contado y a cuestionarme muchas cosas, yo ahí, quiera o no quiera, me voy a experimentar un ser creativo, solamente porque me experimento pudiendo elegir. Me doy cuenta de que tengo una
libertad para elegir y de permitirme lo que a mí me nace en cada momento, ¿no? Conforme al ser el ser auténtico que soy, pues si ahora estoy aquí y me apetece hacer esto, yo me lo permito, aunque ahí fuera el sistema me diga que las cosas son de una manera. Y creo que tiene más que ver, o al menos yo lo vivo desde ahí, el ser creativo. Claro. Sí, la verdad que me resuena todo un montón y por eso, ¿no? Por todo esto que compartes, es por lo que quería en esta temática compartirlo contigo, ¿no? Porque al final lo veo como claro ejemplo, ¿no? Y tal cual lo has dicho, ¿no? Que al final es permitirte ser tú mismo. Y la creatividad al final está conectado a, a la autenticidad, a permitirte ser y expresar el ser genuino que eres. Y bueno, en nuestros casos, por ejemplo, puede estar luego muy vinculado y en consecuencia se desarrolla esta actividad, en nuestro caso que es lo artístico, ¿no? Y pintamos. Pero al final, y es un poco el mensaje que yo quería dar hoy aquí, porque siempre la tendencia es, si no haces una manualidad, algo artístico, no eres creativo, pero al final la creatividad es eso que hablas, ¿no? Es permitirte ser, hacerlo como a ti te nazca, y estamos hablando de esto en concreto, pero puede ser cualquier cosa, ¿no? Y de algún modo, pues eso, quería lanzar y recordar hoy aquí que la creatividad pues es crear, es como construir, generar posibilidades, nuevos caminos, es como, en vez de ese sistema que hablabas, ese molde en el que nos quieren meter a todos y supuestamente todos tenemos que ser así, pues permitirte sentir cuál es tu molde y poder compartirlo, ¿no? Entonces, si tú esas cualidades las llevas a tu vida y las asocias a tus preocupaciones, a tus emociones, a tus problemas, pues esa combinación de crear posibilidades, ser constructivo, pues es en realidad pues permitirte al final vivir pues una vida que sea más afín a nosotros, y creo que en consecuencia luego pues haces cosas creativas porque somos creativos por naturaleza, y al final vas a ocupar o vas a hacer una actividad que a ti te llena el alma, pues como a ti, por ejemplo, pues esto que haces. Sí, Así que, totalmente. Y además yo me doy cuenta también que hoy en día, pues hace un tiempo, ¿no? Para aquí, digamos desde todo el asunto este del COVID, eh, la libertad es mucho mayor, ¿no? En las personas, porque de repente se han manifestado nuevas formas en nuestras vidas, que yo no dejo de ver esa libertad individual que ahora percibimos, que antes no percibíamos tanto. Antes teníamos como una misma vida mucho más constante, siempre era lo mismo, ¿no? Y siempre las cosas eran más de una manera. Recuerdo hace años cuando pues mi pareja y yo empezamos a desarrollar un proyecto online, mucha gente cuando lo contábamos, pues les parecían cosas muy raras, ¿no? O cuando empecé a estudiar coaching, claro, pero hoy en día, en ese sentido, hay mucha más apertura mental, por ejemplo, con el tema lo cuento como un ejemplo para que se vea que eso también es como si fuera una chispa que ha cambiado, ¿no? En el universo, que la creatividad ahora ya está como más presente en la vida de las personas. Pues ahora hay miles de trabajos online, incluso es que en realidad la creatividad es ese lugar desde el que yo me relaciono con todos los aspectos de mi vida. Antes se llamaban los trabajos una profesión, ¿no? Solo había esa opción, una profesión. Hoy en día tu relación con tu modo de ganar dinero puede que no sea una profesión, a lo mejor es una actividad, o a lo mejor son varias, o a lo mejor es una actividad laboral o creativa, y luego tienes otras fuentes de ingresos. Es como, eso puede como ocurrir en cualquier aspecto de tu vida. Claro, entonces es como un lugar que creo que inevitablemente cada vez vamos caminando más hacia él. Incluso, aunque no nos demos cuenta, nuestra vida yo creo que nos va empujando, ¿no? A que descubramos que todos somos seres creativos. claro, bueno, y yo creo que además en estos tiempos que corren, que se está desmoronando todo, es como ya no vale, o sea, no vale. Y bueno, comentabas antes el sistema educativo, empezando por ahí, ¿no? El sistema educativo que yo, por ejemplo, en mi caso, lo viví como
como algo súper duro y difícil. No en cuanto a los niños, los compañeros, pero sí en cuanto a la estructura que suponía ir, sentarte, callarte, esas temáticas. No sé, yo lo viví y de algún modo también creo que me ayudó luego mm, a buscar mi propia forma, mi propio lugar de comodidad, ¿no? Y a tener siempre esa inquietud de, como dices tú, al final no conformarte con lo que te plantea el sistema, sino, bueno, creo que la creatividad igual, ¿no? Pues va siempre muy unida como decías, a cualquier área de la vida y a que busques, trates de buscar la forma en la que tú te sientes cómodo sin la necesidad de que sea lo que te han planteado o como el ejemplo que ponías, que esto además era algo que quería que contaras porque me parece un ejemplo claro, ¿no? Lo de cuando dabas clase de dibujo y estabas tan estrictamente metida en el método, las normas, las pautas, lo que te decían. Y al final también es que el mundo se pierda tu verdadera forma, ¿no? de dibujar. Entonces, Totalmente. claro, aquí hay un trabajo sobre todo de escucharte, qué te gusta, qué te hace feliz y permitírtelo, ¿no? A pesar de los retos que pueda suponer muchas veces, pues tengo que dejar este trabajo y si quiero hacer lo que me gusta, tengo mucha dificultad, pero sigo por ahí, sigo por ahí. Al final también hay mucha recompensa y es verdad, al final la creatividad va va de todo, pero yo resaltaría y remarcaría mucho eso, ¿no? Que la creatividad va siempre asociada a la palabra ser constructivo, crear y ser constructivo. Y en ese ser constructivo está siempre pues esa mirada que va a buscar pues eso, soluciones y posibilidades, que es lo interesante de todo esto. Sí, totalmente. En el mundo educativo yo puedo ver la diferencia de cuando, como dices tú, Gema, lo difícil que era, ¿no? Hace años, a mí me resultó igual, como para a mí me resultaba un coñazo, ¿no? Recuerdo muchas veces pensar, Dios mío, ¿cuándo se terminará esta tortura? Lo pensaba mucho en el instituto, de Dios, ¿cuándo dejaré esta vida de tortura, de tener que ir todos los días a un autobús, a un sitio, a memorizar? Porque yo me sentía una máquina que memorizaba, pero después en realidad me recuerdo mucho estar pensando en mi propio mundo interno, como decían antes, en las musarañas, ¿no? Es que basta Aida. En realidad, la gran mayoría de cosas que yo memoricé en aquella época a mí no me interesaban en absoluto. Y así fue, que cuando terminé la universidad yo me sentí fracasada en el mundo ese laboral, ¿no? No me sentí fracasada como persona porque enseguida que lo probé dije, yo por aquí no, yo no quiero quedarme más tiempo aquí, tiene que haber otra vida, ¿no? Que mole más. Pero claro, cuando en el sistema se le da más importancia a esa forma, como decías tú, esa metodología, a veces cuando vamos a clases de cualquier actividad, si le damos más importancia a esa metodología que a quién soy yo, a mi esencia, pues ahí se pierde completamente la chispa creativa, porque es en realidad cuando yo siento libertad de hacer lo que me da la gana, de sacar lo que llevo dentro, ese mundo interno no tan rico que tenemos, que es donde nos sentimos especiales, donde hay una autenticidad y donde cada uno de nosotros somos completamente únicos, no hay nadie exactamente igual a nosotros. Ahí es donde yo puedo sacar quién soy de verdad. Y si yo le doy prioridad al método, que es lo que a eso nos han acostumbrado los largos años de periodo escolar, pues eso ya es como una programación, diría yo. Nos quedamos ahí con esa programación y hay que experimentar el hacer cosas completamente contrarias a eso. Yo digo muchas veces, a mí todos esos largos años donde iba a clases de pintura me sirvió simplemente para familiarizarme con pinceles y con pintura. Pero yo la primera vez que cogí un pincel, yo ya sentí que a mí me gustaba muchísimo, que tenía como algo, ¿no? Me subía pues mucha alegría por el cuerpo cada vez que agarraba un pincel, pero después se hizo como, me hacía más mal que bien en realidad, porque yo tenía mi tendencia
de darle prioridad a esa técnica. Entonces, cuando llegaba a mi casa, yo no me permitía ser autodidacta. Solamente cuando me vi lejos de ese mundo, porque estaba lejos de Galicia, en un periodo, pues eso, después de parir, ahí, como no tenía nadie a quien seguir en metodología, fue donde dije, ostra, pero si yo esto que llevo toda mi vida idealizando en galerías, pero si esto ya está dentro de mí, por eso yo lo idealizaba, que eso también es una cosa importante, ¿no? Cuando ponemos la mirada, en realidad, donde ponemos la mirada nos está reflejando quiénes somos, qué nos gusta. A veces no tienes que, por ejemplo, en pintura o en cualquier otra actividad, no tienes que saber pintar de todo. Tienes que poner la mirada en qué me gusta a mí. En este momento, ¿dónde pongo yo la mirada en qué me parece increíble? Y eso es porque ahí hay algo para ti, para experimentar. Y hoy en día veo la diferencia con el nuevo sistema educativo, ¿no? Las nuevas filosofías, lo veo a través de mis hijos que van pues a un colegio donde no hay esa uniformidad, ¿no? Ellos ya se perciben desde bien pequeños que no son todos iguales y ya se les ponen unos escenarios en cuanto a propuestas, en cuanto a lo que es la decoración, los materiales, donde ellos experimentan esa libertad de yo decido si ahora quiero ir pues a montar una torre de fichas, o yo decido si ahora me gusta más pintar, o yo decido si quiero estar leyendo, y en ese yo decido, yo soy libre y puedo hacer lo que me apetece, yo ya me experimento creativo y desde ahí eso ya pues es una programación. Ese niño no tiene que llegar el día de mañana a vivir un suceso que sane esa parte, ya lo experimenta desde niño. Por eso creo que es súper importante, por ejemplo, todas estas clases en las que estudiábamos nosotros, que eran los pupitres iguales, sonaba una alarma y todos salíamos a la vez, solamente mirar al profesor, que era el que sabía realmente, incluso a veces los uniformes. Eso a nivel inconsciente nos hace percibirnos seres muy poco creativos. Es como un mensaje que va recibiendo nuestro cerebro inconsciente de que debemos de ser todos iguales. Y ahí no está la creatividad viva, ahí no hay libertad para ser. No, no, totalmente. Antes decías que qué coñazo era el colegio, ¿no? Yo aparte de, más que coñazo, para mí era terrorífico, porque la verdad que esta manera que tenían, pues eso, a lo mejor a veces de ridiculizar, o esa seriedad, o lo que dices, ¿no? Que al final tienes que meterte en este molde, ser de esta manera, aprender esto como un papagayo, y claro, ahí se nos pusieron muchas barreras para realmente desarrollar la creatividad, pero al final eso, la creatividad es que conectes con tu manera de ser, tal cual, auténtica, experimentándote, pero para eso pues hay que estar muy a la escucha, y yo diría que aunque la creatividad no es tanto lo que haces, aunque sí es una consecuencia, es más cómo eres, cómo asumes tu vida, tus circunstancias, tus experiencias. Pero sí es muy importante hacer cosas que te gustan. ¿Por qué? Porque cuando haces esas cosas que te gustan, pues es fácil estar como enchufada, conectada. Es como te estás impregnando de esa fuente que viene de ti o de ese lugar con el que vas a tener más lucidez, o no sé, de algún modo era algo también que quería decir, por eso, ¿no? Porque incluso me doy cuenta que mucha gente no sabe ni lo que le gusta. Está tan metida en, pues eso, en su vida, en sus obligaciones, en cumplir con lo que se supone, que muchas veces me ha pasado, ¿no? Preguntarle a alguien qué es lo que te gusta y no saber. Así que como algo interesante, a quien nos oiga ahora o en cualquier otro momento, me gustaría lanzar eso, ¿no? Que bueno, aquí estamos dos amantes de la pintura, que nos vuelve y nos llena muchísimo, pero bueno, que cada uno pues pueda descubrirse o conectarse o alimentarse, darse esos ratos de creatividad para pues tener, como yo creo, más vía libre, ¿no? O el camino más despejado, pues para ir en busca de todo esto que hablamos, ¿no? De ser genuino, de conocerse, de ser auténtico.
Claro, es que en esa vía libre que tú dices, Gema, es donde tú te puedes experimentar quién eres, porque si tú no te das vía libre a ti mismo, Claro. todavía no has empezado el camino de encontrar que eres creativo. O sea, lo eres, pero no lo sabes. Entonces tienes que descubrirlo a través de ese camino en el que tú te vas permitiendo. Yo, por ejemplo, vengo de ser funcionaria. Y imagínate un mundo que es totalmente conservador, donde hay una estructura muy fuerte y muy rígida, donde se prima el que las cosas sean siempre igual. Incluso dentro de la administración no hay tanta capacidad para moverte y no hay ninguna capacidad, o sea, no se valora el que a ti te guste o no el trabajo. Eso va por un sistema de puntuación, bueno, que tiene que ver con otras cosas, ¿no? Con la memorización, los estudios. Entonces ahí se puede totalmente morir tu creatividad y puedes morir ahí sin saber que eres un ser creativo. ¿Por qué? Porque no hay esa vía libre, no hay esa libertad para que yo pueda elegir. Es cuando yo me percibo que puedo elegir donde yo empiezo a despertar. Ostras, pero si, claro, fíjate, mira, ahora puedo elegir esto, que no, esto no me lo han enseñado. Cuando yo me salgo de lo convencional, no tiene por qué ser en todo, pero cuando a ti te resuena salirte de lo convencional, ahí es donde percibes esa creatividad y luego, igual que lo haces una vez, tú ya lo tienes en cuenta dentro de ti, es como que ya nace un programa para hacerlo muchas más veces, ¿no? Es como ya un plato del que has comido y ya no puedes dejar de comer. Entonces, tiene que ver con esa libertad de que yo puedo escoger varias opciones y desde ahí yo encarno ese ser creativo, pero puedo hacer 1000 actividades desde eso, que no es tanto la actividad, es desde qué lugar yo decido eso y desde ahí también permito que esa creatividad entre en mi vida. Puedo permitirme, pues yo qué sé, en un momento determinado no me apetece trabajar y cojo y me lo permito, porque a lo mejor me permito otra fuente de ingresos. Puedo permitir que mi vida tome como el protagonismo, que entre la vida, lo que está ocurriendo en mi vida y que eso dé forma, ¿no?, a mi escenario. Cuando nacen los hijos es muy fácil de ver, ¿no?, porque con cada hijo yo me daba cuenta que yo sentía que cuando nacía un hijo, de repente es como que ocurrían cosas en el escenario vital, aparecía una fuente de ingresos o se activaba una nueva forma. En realidad era porque en la mujer tú te sientes más creativa que nunca, entonces te das ese permiso de, ostras, pues esto que antes no me daba el permiso, ahora quiero explorar y simplemente tú comienzas a caminar con un deseo de explorar, de experimentar, pero sin tener como una rigidez de que las cosas van a ser de una manera, porque en realidad no lo sabes cómo van a ser. Yo, por ejemplo, en la pintura sí que me descubrí desde esa nueva mujer creadora que pinta, pues comenzaba un cuadro y yo no tenía idea de cómo iba a terminar, me dejaba llevar, ¿no?, en el proceso, pero también en mi vida. A lo mejor de repente, pues, bueno, desde que parí yo dejé la administración y empecé a sentir muchas ganas de viajar, de pedirme una excedencia, pues empecé a hacer Airbnb en mi casa, venía gente a casa, yo sentía que estaba viajando también estando en mi propia casa. Me permití irme pues a una aventura a Tailandia con mi familia, con mi hija de 2 años, mi hijo tenía 6 o 5, pero era como diferentes formas que iba tomando mi vida y que sigue tomando si yo también dejo que esa creatividad que ya está en el universo me atraviese, ¿no?, que atraviese el escenario en el que yo estoy, porque a veces las cosas las tenemos enfrente, es solo el permitirme. Claro, esa es una palabra clave, yo creo, permitirte. Y no hay que olvidar que muchas veces permitirte pasa por superar grandes retos, como por ejemplo pudo haber sido que dejaras ese trabajo. Por ejemplo, ¿no? En realidad es eso, que te permitas hacer lo que sientes al margen de que pueda suponerte mucha incertidumbre, muchos miedos, pero al final esa escucha yo creo en la que tú ahora lo cuentas y suena tan fácil,
Pero cierto es que seguramente en muchos casos, Eva, pues seguro fue complicado, ¿no? Y fue enfrentarte a lo mejor a la opinión de familiares o ir a la contra de, ¿no? Incluso dentro de ti puede existir ese miedo de, uff, ¿qué estoy haciendo? Pero hay algo dentro de ti, y lo hablábamos hace poco, que es más grande que ese miedo. Y cuando tú te permites tomar esas decisiones, aunque sean difíciles y te supongan un reto, eso luego tiene una recompensa y yo como lo siento es que cuando te empiezas a hacer eso, ¿no? Se te facilita mucho, que es un poco lo que decías ahora, ¿no? Empiezas a ver muchas más posibilidades que si no te hubieras atrevido, hubieras visto. Así que Sí, hay mucho de totalmente. esto. Mm. Sí, y ese miedo en realidad, el miedo siempre está, ¿no? Cada vez que elegimos algo nuevo, no podemos escapar del miedo, va a estar de la mano, ¿no? La cosa es que, pues que también como nos contamos la película, tiene mucho que ver con si ese miedo pues va tomando una forma más pequeña, que pueda ir de mi mano, pero yo pueda seguir caminando. Según la peli que yo me cuente, a lo mejor ese miedo me paraliza y se hace muy grande. Pues no sé, yo diría a personas que a lo mejor estén en trabajos que no les gustan o una vida, ¿no? Pues me imagino, igual su deseo es irse al campo y llevan toda su vida en una ciudad. Yo les diría que simplemente se pueden ir permitiendo cosas que les apetecen, pero sin tampoco querer hacer un cambio heavy como de 360 grados en 2 días, Gracias, sino Mariana. que, claro, que vayan introduciendo cosas en su vida o pequeños cambios, pero desde el, bueno, yo voy a ver qué pasa. Yo siempre que he vivido desde el disfrute todos estos cambios ha sido de yo solamente voy a ver qué pasa. Si yo me contaba, verás ahora lo que vas a tener que sufrir por este cambio, entonces yo no me hubiera movido. Pero yo suelo contarme, bueno, no siempre puedo, evidentemente, pero siempre que puedo me digo, yo voy a ver qué pasa, ¿no? Y ese voy a ver qué pasa y voy a explorar, lo que me hace sentir es que yo siempre también puedo volver atrás de alguna Claro. forma. Me hace como pensar que nada es tan dramático, ¿no? Que solo voy a probar. Si luego esa experiencia no me gusta, siempre tengo una oportunidad de volver, a lo mejor no al mismo lugar, pero a otro. Y si estoy sintiendo ese deseo, es que ya me lo estoy sintiendo, me lo estoy viendo. Entonces, hacemos muchas cosas desde montarnos una peli enorme y si luego hay fracaso y si luego allí no me va bien y si luego, pero si además luego no tienes ni idea de lo que vas a sentir, a lo mejor tú te permites eso y luego allí dices, ah, pues no, esto no era para tanto. Pero aunque vuelvas a un lugar similar o a ese mismo, tú vas a ser diferente persona porque te has permitido eso. Entonces, para mí es interesante contarnos, yo voy a explorar, a ver qué hay por aquí para mí y Claro, después es ya que si te veremos. experimentas, si te conoces, te vas descubriendo en ese camino. Totalmente. Sí, que esto nos da mucha paz mental y nos hace pues cada vez más sentirnos sostenidos, ¿no? De que tampoco va a pasar nada tan grave. Es a través de eso, exactamente, de conocernos. Sí, sí, genial, me encanta escucharte, Eva. Y mira, como esto pasa muy rápido, mira, bueno, vamos a compartir la que habíamos propuesto, ¿no? La idea es hacer una tirada, como siempre hago en estos encuentros. La pregunta que hoy vamos a lanzar, Eva, es cómo potenciar mi creatividad para que cada uno tenga una opción y bueno, a ver qué le inspira, qué puedes sacar de ahí, qué mensaje le llega y también como una información con la que puedan trabajar a lo largo de la semana o tener presente ahí. Entonces, bueno, ya os decía antes, Eva ha canalizado también su propio oráculo. Entonces, la idea es que cada una de nosotras sacamos 3 cartas, pero mi primera y su primera van a fusionarse y van a ser una sola carta. Entonces, bueno, a ver cómo os llega, cómo lo recibís y
y nada, aquí a experimentarnos en esto. Decir que Eva, bueno, me vio por redes y tuvo esa espontaneidad de contactar conmigo y decir, pues eso, contarme y compartirme que ella también había canalizado su propio oráculo y me propuso que hiciéramos un intercambio y bueno, yo por supuesto encantada, la verdad que enseguida me resonó un montón y la energía con la que llegó, con, bueno, pues viendo su obra también y le dije que sí. Y bueno, como os decía al principio, os aconsejo ir a su perfil. Para mí la experiencia con su oráculo fue súper bonita. De hecho, bueno, la información que se sacó de ahí la tengo como un tesorito al que voy nuevamente a escuchar y a mirar porque me sigue aún a lo largo del tiempo dando mucha información. Así Mm. que encantada. Muchas gracias, Gemma. Pues yo tengo que decir también que para mí fue un auténtico regalo este intercambio. Yo lo hago muchas veces, el tema de dejarme llevar, ¿no?, por esos impulsos. Cuando vi tu Instagram fue como un espejo, es como si de repente viese a una hermana o una almita similar, Sí, como algo muy familiar a mí. Entonces me vino ese impulso de, ay, quiero conocer a esta persona. Y fue muy increíble porque ya en la primera sesión que tuvimos, el primer día simplemente nos conocimos, recuerdo que no paramos de hablar. sí, La cosa pues es me que el pasó primer una día vez. íbamos a hacer el oráculo, pero nos hemos pasado todo el tiempo hablando por la conexión, ¿no?, que había. Y para mí Sí, fue un regalo enorme porque Gemma también me leyó su oráculo y de hecho estoy haciendo un altar con lo que salió allí. Estoy creando mi altar de la mirada mágica y es muy especial. Esta es otra forma también que yo me permito a veces cuando hay una persona que me apetece conocer, como salirme también de todo lo que dice el marketing y que siempre tienes que estar como, si no estás cobrando por tus servicios siempre, pues tienes algún bloqueo, pues yo, la verdad que yo cobro un importe por mi oráculo, pero a veces también me permito salirme de ahí y a veces claro. también juego con los intercambios. Es como una manera también creativa de, pues a mí me permite inspirarme de personas, conocer personas mágicas y me aporta y me nutre un montón. Sí, esa es la palabra. A mí también me nutrió un montón y como dice Seba, fue pues eso, hablar el mismo idioma y se nos pasaba volando. Sí, Bueno, vamos allá con la tirada, ¿vale, Eva? Entonces, la pregunta es, ¿cómo potenciar mi creatividad? Pues quien nos escuche por pura intuición o como sienta, que elija pues una de las tres opciones, uno, dos o tres. Yo elijo la dos, ya de antemano, y aquí van las opciones. ¿Lo tienes, Eva? sí, ¿Sí? Pues venga, vamos con la opción uno, venga. que es la luna. Bueno, si te parece, Eva, decimos cada una un poquito de la carta, ¿vale? Y para que las personas que hayan elegido esta opción, pues fusionen estas imágenes, este mensaje. Mira, en este caso, en el oráculo de la mirada mágica, pues es la luna. Y esta carta está muy vinculada a la energía femenina, está muy vinculada a aceptar que, bueno, tenemos ciclos, que los ciclos son inevitables unos a otros y que en ese, o sea, entender la naturalidad, la naturaleza cíclica que somos, aceptamos todas esas partes que en principio no nos gustan de nosotros, para entender que una sostiene la otra. Entonces es como conectar para descubrir tu magia, tu conexión con la tierra, con los ciclos, con los ritmos. Vendría a ser un poco esto. Qué bueno, pues muy se puede hilar fácilmente con esta carta.
Bueno, este oráculo se llama Oráculo Edi. No es Eso. por mi nombre, sino que es por escucha tu voz interior, que esa es la intención del oráculo, que cada persona pueda encontrar esos mensajes que ya tiene dentro. Y esta carta hace referencia a hacernos amigos, amigas de la soledad. Hay momentos en nuestra vida donde debemos de percibir la soledad no como algo negativo, sino que hay como un reto que es profundizar ahí y encontrarnos también. Entonces se puede como hacer una pequeña frase o una idea en general con las dos cartas y junto a la luna, que es muy femenina, como tú dices, Gema es muy del inconsciente y la luna es como que nos muestra la totalidad, la completitud de la vida, ¿no? Que no solo es luz todo, sino que a cada luz le corresponde una sombra y hay momentos de sombra donde nos vamos a encontrar ahí solos, pero si llegamos ahí al punto de hacernos amigos y amigas de esa soledad, encontraremos un regalo muy grande. Totalmente, sí. No sé si hay alguien escuchando ahora que haya elegido esta opción, si quiere compartir o le nace, pues eso, compartir un poco cuál ha sido su primer impacto, ¿no? Que siempre digo yo, Eva, a ver el primer impacto, ¿no? Que le llega a la persona, pero, pero esta sería la primera opción y sí, la verdad que sí que van muy, muy hiladas. Sí, y cada persona, yo les diría a todos los que estáis ahí, que estáis justo ahora en este momento, que leáis vuestro propio mensaje, porque probablemente para el tema que más os importe ahora en este momento, lo que más tengáis ahí en vuestro mundo interno más potente, seguro que estas dos cartas os dan vuestro propio mensaje. Igual no se parecen nada, al que estamos diciendo. Sí, sí, bueno, y por supuesto yo estoy contigo, que cada uno haga su propia lectura, que sienta, aparte de más que pensar, que sienta, ¿no? Qué es lo que le puede despertar y también que lo conecte a esta pregunta lanzada, ¿no? La creatividad, teniendo en cuenta que la creatividad pueda ser ese camino, ¿no? O vía libre ante ese problema, circunstancia que esa persona pueda tener en concreto. Entonces, que sea como la dosis de creatividad, a ver qué le inspira a cada uno. Bueno, ahora después, si alguien quiere compartir, vamos si quieres con la 2. Yo he elegido esta. Laberinto por aquí. ¿Cuál es la opción 2, Eva? La opción 2 es expándete. Pues mira, en este caso, laberinto, esta carta viene a recordarte que cada nueva experiencia es una nueva oportunidad y te invita a no tener miedo de que los patrones del pasado se repitan. Entonces, de algún modo te está conectando con desconéctate de tu programación, de las emociones que has vivido y sentido y ábrete a la nueva experiencia, ¿no? Y de algún modo, mira, lo que es el laberinto, lo que está simbolizando de algún modo es el cerebro, ¿no? Es como esos recovecos del cerebro, la mente, ¿no? Donde está quizá toda esa programación y quizá no se aprecia bien, pero es hierba saliendo, verde. Entonces, como símbolo de un crecimiento de una nueva forma de mirar. Entonces, se trata sobre todo de permitirte vivir nuevas experiencias, porque muchas veces cuando tienes miedo por las experiencias del pasado, no te permites vivir. Entonces, es como ese recordatorio. ¿Cómo se llama? Laberinto. Laberinto, sí. Esta carta, el mensaje dice, en este momento una cosa has de saber, que lo que ocurrió en el pasado forma parte del ayer y lo que hallarás en el laberinto otro tesoro es. Esa nueva experiencia que decíamos.
Qué interesante y qué al hilo de la creatividad, ¿no? Mm, Y muy al hilo de esta carta que ha salido de expándete, ¿no? Es como aprovecha cada oportunidad de eso nuevo que llega a tu vida o que tú creas. A veces es deliberado porque lo decides tú, pero otras veces tu vida se manifiesta, ¿no? Y te lo pone ahí como ya a huevo, es tu oportunidad. Aunque sea pequeño, aunque sea un pequeño hábito en tu vida, permítete expandirte a través de eso, porque es también una programación muy al hilo de ese césped, de esa hierba que crece. Es como si esto fuese, este punto fuese esa semilla, ¿no? De la hierba. mm, Y la hierba se permite expandirse, crecer, pero puede hacerlo a través de cualquier cosa cotidiana, porque a veces venimos de estar borrachos de formaciones donde nos explican que solo pueden ser cosas muy visibles, ¿no? Que se vean mucho, mucho y que todo el mundo se dé ya, cuenta. Y a veces es una cosa muy interna que nosotros podemos practicar en nuestro día a día. Así mm, que la creatividad para mí empieza mucho por ahí. Incluso si sientes que en este momento tienes un bloqueo creativo o que nunca te has sentido creativo como ser, hazlo deliberadamente, el iniciar ese camino. Proponte, pues muchas veces yo lo hago en las sesiones de coaching, ¿no? Propongo a mis clientes a lo mejor durante 10 o 21 días hacer 3 cosas al día de una forma muy diferente a como las hacían, porque ujú, eso inevitablemente hace que te percibas un ser creativo. mm. Qué bueno, qué bueno. Pues mira, yo por ejemplo, Eva, como he elegido esta opción, tal cual lo estabas contando, ¿no? Y ahora como uniendo y fusionando estos dibujos, lo que me venía y es lo que voy a hacer, porque tiene mucho sentido para mí, toda esta información así en conjunto, lo que voy a hacer es, porque yo tal y como estaba visionando y me resuena mucho esa palabra, ¿no? Expándete. Entonces, con esa idea, ¿no? Como esa semilla insertada, ¿no? Como en el centro del cerebro, sabiendo que cada nueva experiencia es una nueva oportunidad, como expandir, ¿no? Y voy a hacer como esa visualización, como esos puntos que van ahí. Además me viene mucho el verde y naranja, ¿no? De esta carta, pero con ese punto central expandiendo, expandiendo, expandiendo. Y de algún modo, con la intención como de limpiar esa programación en la que todavía se alojan miedos y la misma reacción, las mismas dudas. Entonces voy a hacer este ejercicio así como a modo creativo y para poner como esa intención. Esa va a ser mi tarea. Qué bueno. Bueno, si alguien se anima a compartir la opción que haya elegido o lo que le nace, que estáis muy calladitos hoy. Y la tercera opción es geometría sagrada. Esta carta dice, aceptar que nuestra comprensión de las cosas es limitada nos lleva a una comprensión mucho mayor. Y esta viene un poco a recordarte que aceptes la incertidumbre. Es como acallar un poco todas esas preguntas que puedas estar haciéndote y queriendo responder, queriendo solucionar. Es como acepta como que no tienes la comprensión ahora mismo de todo. Es como quítate la necesidad de responderte todo en todo momento. Y te lanza un poco el mensaje de que lo que tú puedes estar percibiendo como un caos es en realidad perfecta armonía en el todo. Entonces viene un poco a no querer entender, a como dejar que las cosas se coloquen y ya está. Aceptar como esa incertidumbre o esas dudas, aceptar el misterio también de la vida. Esa palabra va muy en esta carta. Y ver la belleza de lo misterioso y de lo que no comprendes, pero acepta. Qué interesante porque, bueno, esa palabra me encanta, ¿no? La de misterio y varias cosas que has dicho, la de
caos, ¿no? Ese caos creativo que tanto asociamos las personas a caos, algo negativo, que algo va mal. Y en realidad la vida es caos. Cuando se dan procesos de cambio en nuestra vida, todo empieza con un caos interno y muchas veces externo, ¿no? Y qué acertado, Gemma, porque ese caos es una chispa de creatividad, las cosas se mueven. Y fíjate que tiene mucho que ver con la carta que ha salido aquí, que es una espera productiva. Esa espera que simboliza esta embarazada, donde están cambiando muchas cosas en su mundo, pero ella con su mente no puede saber exactamente. Bueno. Cuando nos embarazamos, durante esos 9 meses no tenemos ni idea, ¿no? Con nuestra mente no sabemos exactamente dónde está el proceso. En realidad es un caos que se encarna en el cuerpo. Y es una espera productiva porque esa espera productiva la tenemos que vivir siempre en los procesos de manifestación en nuestra vida. Hay momentos donde hoy precisamente hablaba con una amiga, una clienta del oráculo, donde ella está en un momento de espera productiva y está yendo bien, en realidad no siente que está bloqueada, pero fuera, en su mundo externo, ella cree que las cosas no son, ¿no?, como deberían de ser. Entonces, esta embarazada, a lo mejor a la semana 38, si no supiera su mente que todo va bien, pensaría que hay algo que va mal. Pero Claro. justamente a la semana 39, 40, 41, el bebé nace y está perfecto. Entonces han ocurrido muchas cosas que se han escapado a su mente y esa espera en la que está es productiva porque el universo y la vida está haciendo muchas cosas mientras nosotros estamos ahí, ¿no? Como dices tú, sintiendo que no pasa nada, que ese caos también puede ser productivo. Claro, y sin tener el control, ¿no? De algún modo, porque es algo como a las respuestas, a cómo van a salir las cosas, a cómo va a ser. No puede que este es el momento que no tienes el control de nada, pero me encanta esta fusión, porque al final, claro, podría ser representado por ese embarazo, ¿no? Que las cosas están sucediendo sin que tú te tengas que hacer cargo realmente, sin que tengas que dar la directriz, el patrón, decir. Y me gusta porque esa sensación de, bueno, está ocurriendo, me encanta. Sí, es como si el bizcocho se estuviera ya como el punto final de la receta, ¿no? Donde nos dice, el último apartado de la receta nos dice, no tocar, dedíquese ahora a otra cosa, Ya. mientras la paella se pone en su punto, ¿no? Y es verdad, porque eso nadie nos ha enseñado, ¿no? De que también hay esa fase en la vida donde dices, venga, mente, cállate un poquito, porque no vas a saber, en realidad no tienes ni idea, porque la creación, la creatividad en la vida, no sabemos desde nuestra mente. Tenemos que atravesar muchos momentos donde decimos, mira, no tengo ni idea, yo confío. Totalmente, sí, totalmente sí. Bueno, pues mira, ya quedan 5 minutos, esto se corta a la hora, así que voy a aprovechar para darte las gracias, bueno, por haber querido estar aquí acompañándome y darte las gracias por ese mensajito que me enviaste para contactar conmigo y bueno, haberte conocido. La verdad que es un placer estar con gente que habla tu mismo idioma. La verdad que me veo muy reflejada en ti y es muy inspirador y muy, muy gratificante. Lo mismo Así para mí, que, Gemma. Porque además voy descubriendo, ¿no?, a través del online, que qué increíble es crear estas conexiones con personas que están en otros lugares. Es como una sensación muy, muy bonita de nutrición para mí, de poder hablar y compartir, pues eso, como dices tú, desde el mismo lenguaje. Y bueno, a veces es que no solo haces un intercambio, es que a veces haces amistades. claro. Así que yo estoy feliz de haber compartido estas sesiones contigo y las que vendrán.
Seguro, seguro. Y ahora, mira, estábamos compartiendo lo de las cartas y la información. Se me ponen los pelos de punta y para mí, así esa sensación que me da de escalofríos es siempre como una señal que tengo muy identificada de algo ahí como muy profundo, muy auténtico, muy real. Así que me llega al alma. Así que bueno, Sí, esto también es como me gusta compartir que las personas podamos seguir esa intuición, ¿no? mm, De, pues, igual para una cosa que para otra. De repente hay veces en nuestra vida que hay amistades con las que ya no conectas y dices, pues no sé por qué, pero aquí ahora ya no. Y de sí, repente se abren nuevas amistades y dices, ay, no sé por qué, pero esta persona me encanta. Cuando me relaciono con mm, ella me sube la energía, mm, noto que algo fluye. sí, Es como por ahí, ¿no? A mí me mm, dice mucho como mi corazón que por ahí, siempre que hay mm, esas sensaciones, sigue por ahí, porque eso te va a traer como una sensación pues más creativa, más creadora, más de alegría. Ese es el mm, camino. sí. Pues un placer, Eva. El placer Y que es no sea mío. la última vez, así que mil gracias a ti, Eva, y bueno, a todos los que nos han acompañado o los que nos hagan acompañarán en otro momento. Pues muchas gracias a los seres creativos que estáis ahí. Un abrazo. Chao, Chao. chao.